Proclamamos tu nombre, Señor, sobre todas las cosas. Encomendamos la obra en nuestras manos en ti, la vida de mi hermano, de mi hermana, aquellos que están en las clínicas, en los hospitales, Señor. Trae sanidad, medicina, Padre. Bendecimos las manos de los médicos, de las enfermeras, Padre. Que a través de ellos, Señor, traiga sanidad, medicina, Padre. Aliento de vida, Señor, en medio de todas las cosas, Padre. Aquellos que están en dificultades económicas, muéstrate proveedor, Padre. Haz ese milagro, Señor, de provisión, pues no faltará tu favor, tu gracia, tu misericordia en la casa de tus hijos y de tus hijas, Padre. El sustento, el abrigo, Señor. Oh Señor, gracias porque eres nuestro Padre y en ti hemos confiado y en ti esperamos, Señor. Esperamos ver esa bondad, Padre. Pero también enséñanos tu palabra, danos ese alimento espiritual que necesitamos, Padre, para permanecer firme. El consejo tuyo que tienes en este día para nosotros, Padre. Haznos receptivos a esa palabra, Señor, a mirarnos como en un espejo a la luz de tu palabra, Señor, y que con tu Santo Espíritu, Señor, podamos ser, Padre mío, dirigidos, Padre, enseñados por ti, Padre. Muchas gracias por cuidarnos, muchas gracias porque yo sé que tiene lo mejor para nosotros, Señor. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey. Te alabo, te exalto y te bendigo a ti, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, que la gloria del Señor sea sobre ti, que haya abundancia de gracia y paz en tu corazón en medio de todo lo que emprendemos. Estaba esta mañana meditando en la palabra y me encontré un texto y estuve pensando en el amor inagotable del Señor. Y quise colocarle inclusive la introducción de este tiempo, que debemos recordar siempre el amor de Dios para nuestra vida. Siempre ha sido y siempre será superior a cualquier fracaso, a cualquier caída, a cualquier error que hayamos cometido. A veces por no cometer errores los cometemos más ligeramente. Y estaba pensando, inclusive ayer en la enseñanza que estaba compartiendo con los hermanos, con las hermanas, estaba recordando la vida de Pedro. Y estaba meditando en algunas de las expresiones que me llamaron en la semana pasada tanto la atención. Y recordé el episodio cuando Jesús le da una palabra a Pedro ya en los últimos momentos que el Señor Jesucristo tuvo aquí en la tierra. Y está ahí en el libro, o mejor en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 36 al 38. Permítame, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Y hay un diálogo que me parece bien interesante, porque esos encuentros con Jesús y cuando nuestra vida está en Él, suceden cosas que a veces no los comprendemos, pero que también nos hacen mostrar una realidad que quizás nosotros no la hemos comprendido plenamente. Dice ahí la palabra, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puede seguir ahora, mas me seguirá después. Versículo 37 dice: luego le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces. Me gusta meditar y me gusta frecuentemente a través de lo que está escrito en la palabra, la biografía, voy a decirlo así, de este apóstol Pedro. Ayer en el mensaje que le estaba compartiendo a los hermanos que estuvieron aquí en la iglesia y a los que nos estaban escuchando, la transformación o la obra tan maravillosa que Dios hizo en la vida de Pedro, y me gusta ver la combinación y más en el contexto de lo que significan los nombres, porque detrás de ellos hay todo un mensaje que nos enseña la palabra, al menos de los nombres que quedaron escritos ahí. Porque comienza este diálogo con una inquietud de Pedro. Y le hace la pregunta: ¿a dónde vas, Señor?
Yo creo que si en una forma personal, en una forma visible, Jesús encarnado, caminando con él como tuvo la experiencia de Pedro, siempre estaríamos pendientes de Jesús. Y le hace una pregunta que es bien interesante y le dice, ¿a dónde vas? Y qué bueno que siempre hay una respuesta. Y él le dijo, tal vez se quedó observándole, le dijo, pero a donde yo voy no puedes venir ahora. Y voy a agregarle una palabra, permítame, y lo hago con reverencia, más me seguirá después. Hay un cántico que a veces me gusta entonar cuando estoy en adoración al Señor, que es un cántico bastante antiguo, y él dice, yo solo quiero estar donde tú estás, habitando siempre en tu presencia. Creo que es inspiración de uno de los salmos, y creo que es el anhelo de nosotros, que aunque Pedro le está preguntando a Jesús, ¿a dónde vas? Porque pienso que en el corazón de Pedro el anhelo era estar al lado de Jesús viendo las maravillas que hasta esos momentos había visto, milagros, las instrucciones que le había dado, todo un caminar con Jesús, y pienso que nosotros, aunque no lo tenemos en una forma física visible a nuestros ojos naturales, siempre ha habido la compañía del Señor en nuestra vida. Y qué bueno cuando alguien está pendiente, o mejor, cuando estamos pendientes de los movimientos del Señor. Tal vez la pregunta que hoy haríamos nosotros no es, Señor, ¿a dónde vas? Sino, Señor, ¿a dónde quiere que vayas? Pero también en este pasaje se está mostrando y lo que Dios nos quiere mostrar también para que nos examinemos a cada uno de nosotros es justamente este diálogo de estos 3 versículos, viendo el corazón de Pedro, la disposición de Pedro, que a veces en nuestra confianza nos comprometemos a hacer cosas que muchas veces no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Una de las respuestas que da Pedro, que manifiesta lo que hay en el corazón y también nos hace comprender a nosotros que tengamos mucho cuidado con nuestros compromisos. Porque Pedro le responde en el versículo 37, de ahí este pasaje de Juan 13, le dice, Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Y hace una expresión que tal vez es la expresión de una persona que no ha alcanzado a comprender lo difícil que a veces es los procesos de nuestra vida. Y dice, pienso que era con alguna convicción, Señor, ¿por qué no te puedo seguir? Mi vida pondré por ti. Yo no sé cuántos en el seguimiento al Señor, en la disposición que tienes para el Señor, están dispuestos a entregar la vida por el Señor. Nunca nos conocemos tal cual somos, sino cuando nos encontramos bajo presión, bajo dificultades. Yo no puedo conocer lo que hay en el corazón de un líder. Bueno, Dios lo conoce mejor que nosotros. Pero ¿cuál es la respuesta que tenemos cada uno de nosotros ante las dificultades? Es ahí donde nos probamos qué tan dispuestos estamos. Si pudiéramos decir, al igual que está diciendo Pedro, Señor, mi vida la pongo en tus manos, haz conmigo lo que quieras. Porque cuando comienza a ponerse difícil el camino, cuando hay tantas peticiones que le llevamos a la presencia del Señor, nuestras necesidades o las necesidades de otras personas, y no hay una respuesta porque no es el tiempo, bueno, por muchas razones que quizás Dios no lo quiera hacer, comenzamos a desfallecer. Hay promesas que personalmente le hemos hecho a Dios, y el libro de los Salmos sí que están cargados de momentos en que David insinúa constantemente, paga tus votos al Altísimo. Ten en cuenta lo que te comprometiste delante de Dios. A veces en los estados emocionales, cuando no tenemos control de ello, prometemos tantas cosas. He escuchado a hombres y mujeres que han dicho, Señor, si tú me sacas de esta situación, Señor, yo voy a hacer para ti lo que me pidas. Me parece mirar la cara del Señor
mira, escuchando nuestras peticiones. Sí, lo hacemos con convicción, pero pienso que muchas veces Él tiene razón en la respuesta que nos da, como la respuesta que le está dando aquí al apóstol Pedro. Y ya le había advertido, Pedro, donde yo voy ahora, tú no me vas a seguir, no me puedes seguir. Si Jesús le decía a Pedro que no le puede seguir, inclusive le hace una advertencia como para que no se desanime, no me seguirás ahora, pero después, más después me seguirás. Tal vez, aunque Jesús le había aclarado a los discípulos cuál era el propósito con el cual había venido, amaban tanto la presencia de Dios que no querían perderlo. Y sobre todo, no querían apartarse ni un instante del Señor, como cuando estábamos, y me gustó como lo expresa en el Salmo 17 que leíamos, donde David dice, Señor, quiero habitar bajo tus alas. Escóndeme como la niña de tus ojos y bajo tus alas. Y creo que es el lugar donde queremos permanecer. Sí, en los momentos de refugio, en los momentos de problema, son los mejores lugares que podemos escoger. Pero hay momentos que Dios nos dice, es necesario que te levantes y enfrentes las batallas que tienes pendientes. Que no aplace más circunstancias que tiene que enfrentar. Y he visto a hombres y mujeres que se han comprometido tanto. Y al igual que Pedro dicen, Señor, haz conmigo lo que quieras. Donde tú me envíes voy a ir. Y cuando escuchamos esa comisión de parte de Dios, para que nos movamos de acuerdo al propósito de Él, comenzamos a evaluar las consecuencias de tomar esas decisiones. Lo pensamos dos veces y simplemente esa emoción o ese anhelo, ese deseo de cumplir los propósitos de Dios, a veces no lo terminamos haciendo. Lo comparo mucho como cuando cuando por alguna circunstancia tenemos que ir a que nos hagan unos exámenes médicos. Después de obtener los resultados, con el conocimiento que tienen estos, digo yo, hombres de Dios también, porque Dios los utiliza en la medicina como médicos, nos formulan unos medicamentos que muchos de ellos no son agradables, no son de buen sabor. Y simplemente lo probamos y según la edad y hay personas que lo hacen así, son demasiado amargos y se quedan tal vez tomando la decisión en si tomar ese medicamento amargo y calmar o sanar su cuerpo o simplemente seguir sufriendo las consecuencias y a lo mejor rechazando cualquier ayuda que quizás podamos tener. Igual sucede con Dios. Hay momentos que Dios nos dice, no vayas a tal lugar porque no es el tiempo de que vayas. Y nosotros en nuestra obstinación, en nuestra terquedad, tratamos de hacer las cosas. Y cuando Dios nos dice no a algo, lo mejor es prestar atención para tener su pleno respaldo en todo aquello que emprendemos. Si Jesús le estaba diciendo a Pedro, pero en estos momentos, ahora, tú no me puedes seguir ahora donde yo voy. Y en el ímpetu de Pedro, en las emociones, pensando, no calculando los gastos, Él le dice, mi vida pondré por ti. Y luego hay un confrontar, y sabe que me fortalece cuando en mi anhelo de servir a Dios me comprometo con Él, pero qué lindo es cuando somos sensibles al Espíritu Santo y nos dice, ten cuidado porque no es el momento, no lo hagas ahora. La mirada de Jesús, cómo me gustaría que el apóstol Juan al escribir estos versículos mostrara rostros. Hay un libro que me gusta leer, Rostros alrededor de la cruz, siempre me gusta leerlos por estos tiempos, y habla de las diferentes personas que estuvieron en el momento de la crucifixión, de la pasión y muerte del Señor Jesucristo, cómo cada uno miraba hacia la cruz y tenía su concepto, y algunos textos de la Biblia manifiesta no solamente esos rostros, la expresión de los rostros, sino su actitud hacia lo que estaba viendo, al igual que nosotros, la actitud que vemos ante las circunstancias que pasamos. Hay unos que con firmeza y corazón enfrentan cualquier batalla. Hay otros que decae su semblante
y que comienzan a manifestar y a dudar de las promesas de Dios, de la compañía del Señor, que inclusive tal vez podemos decirle, Señor, ¿dónde estás? No te siento, porque en ocasiones nos acostumbramos a vivir por el sentir, mas no por la fe. Me imagino ahí lo que está expresando el versículo 38 de este Evangelio según San Juan, cuando dice Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? ¿Sabe que hay preguntas que Dios nos hace? Y más cuando aprendemos a entrar en la intimidad del Señor. Aquellos que tienen la bendición y se han propuesto entrar en ese secreto y entrar en diálogo con el Señor. Y qué lindo es poder escuchar de Él respuestas a nuestras inquietudes, a nuestros propósitos o aquello que queremos desarrollar. En muchas ocasiones he querido ir a ciertos lugares y el Señor no me ha permitido y me ha dijo, no es el momento que lo hagas. Y a veces trato de razonar con Dios y de justificar el por qué ir a ciertos lugares. Y al igual que como le estaba diciendo a Pedro, ¿tú sabes lo que tiene que pasar si tomas esa decisión? Lo más lindo que un cristiano, una persona que se acerca a Dios, es poder dialogar con el Señor. El problema con nuestras oraciones muchas veces es que presentamos todos nuestros asuntos delante de Él. Pero como no nos han enseñado o no hemos practicado el conversar con Dios, y el conversar es en una forma en que tal vez Dios te habla, tú le respondes, o tú le hablas y Él te responde. En la mayoría de tiempos de oración nos quedamos simplemente llevando quizás nuestra oración preciosa. Yo sé que el Señor la recibe, pero llevando nuestra alabanza al Señor. Creo que eso toca el corazón de Él y es parte del llamamiento que nos ha hecho. Pero la parte importante en el tiempo de oración es recibir respuestas. Pienso yo que en la medida que nuestros oídos espirituales están siendo afinados con esa voz de Dios, que aprendemos a distinguir esa voz de Dios, que aprendemos esa conversación con Dios, vamos a esperar respuestas, directrices en todo aquello que nosotros emprendemos. Cierta ocasión estaba hablando con un hermano que quería hacer un proyecto en otra ciudad. Y cuando estábamos él presentándome todo lo que estaba haciendo, me parecía maravilloso, me parecía que tenía los objetivos claros, que había una visión, que había un compromiso que nacía del corazón de él. Casi terminando el diálogo le dije, hermano, ¿y qué te ha dicho Dios de este proyecto? Él me volteó a mirar y somos expertos en justificar nuestras acciones. Y me dijo, yo tengo la promesa que de que todo lo que yo haga, el Señor me lo va a respaldar. Yo le dije, de acuerdo. Y hay muchos versículos de la Biblia que así lo dicen. Pero también hay momentos en que Dios nos va a decir no, como le está diciendo a Pedro en esta ocasión. Pedro, tú no puedes seguir. Porque hay una pregunta que le hace Pedro a Jesús, ¿a dónde vas? No hay una respuesta de parte de Jesús. Solamente hay una pausa en la que le quiere dar a la vida de Pedro y dice, Pedro, va a ir después. En el momento en que está este diálogo, quizás Pedro no comprendió esta respuesta que Jesús le estaba dando. De ese, me seguirás después. ¿Por qué? Porque Jesús iba a la cruz. Iba a morir crucificado. Y no era el momento de que ahí en esa cruz también estuviera crucificado Pedro. De ahí la razón de aquello por lo cual Jesús le está diciendo, Pedro, no es el momento. Y por eso le dice, ¿tú pondrías mi vida por mí? Y añade ahí en el versículo 38, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces.
Hay varias cosas que podemos aprender de estos 3 versículos. Número 1, qué buena la intención de Simón Pedro, como está expresado ahí, la intención de estar donde Jesús está. Pero también nos habla de tiempos. Jesús en la respuesta que le da, justamente a la petición que le hace Pedro, le dice Pedro, no es el momento de que me acompañe, pero más adelante te vas a identificar en lo que va a pasar en mi vida. Voy a parafrasear así el pasaje. Y qué importante para nosotros también, cada mañana, al iniciar el día, decirle, Señor, ¿qué quieres que haga yo por ti? Entrar en ese diálogo por el Señor. ¿Es el tiempo de que yo haga esto? Algo que obstaculiza el caminar con Dios es la impaciencia que tenemos. Pero también obstaculiza el no conocer cómo se mueve Dios en nuestra vida. A veces lo que trae consecuencias a nosotros, a nuestra vida, a nuestros planes, a nuestros proyectos, es no aprender a escuchar esa voz de Dios y al apresurarnos a hacer las cosas sin esperar el tiempo de Dios. Pensamos que se nos acaban las oportunidades, pero no toda puerta que se abre la está abriendo el Señor. Hay muchas puertas que si tú las golpeas se van a abrir, pero tienes que aprender a discernir por cuál puerta quiere Dios que tú camines hacia ella. ¿Cuál es la puerta de la bendición? Lo puedo llamar. Pero también hay procesos que tienen que pasar en nuestra vida. Y en el caso de Pedro, en este relato que estamos leyendo, Jesús le dice, mire, más adelante vas a tener, y no lo comprendió y no le dijo así claramente, vas a tener que pasar también por el mismo camino. Y qué interesante cuando uno mira la vida de Pedro, cómo murió Pedro. Pedro murió también crucificado, pero dicen los relatos que no quiso morir como murió Jesús, sino que cuando el tiempo de la muerte, creo que fue en los tiempos de Nerón, más adelante, él quiso que morir con la cabeza hacia abajo y no con la cabeza hacia arriba como murió Jesús. Y está identificándose en el lugar que no era el tiempo que Jesús está crucificado, sino tiempo después. Por eso le dice, más seguirá después. Lo que va a acontecer en mi vida, sí te va a acontecer a ti, pero no ahora, más adelante. Por ahora esté pendiente, porque va a acontecer algo en tu vida que va a tocar radicalmente tu interior, y vaya que así fue. Y le dice, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Una de las cosas que sucede normalmente, y lo he visto en muchos de las personas que quieren seguir al Señor, es que quieren acelerar los tiempos, no pasando por procesos que son necesarios en nuestra vida. Me hago una pregunta. ¿Era necesario que Pedro tuviera la experiencia de negar a Jesús esas 3 veces? Y es interesante, y lo reitero muchas veces, porque cuando Jesús le advierte a Pedro, en otro de los textos, refiriéndose a este mismo pasaje, él le dice, Pedro, el diablo te va a zarandear como trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Y una vez pasado ese tiempo, y a parafrasear ese texto, vas a confirmar la fe de muchos. Hay procesos que son necesarios en nuestra vida. Uno, para que aprendamos nosotros a conocernos a nosotros mismos. A veces, por nuestra falta de comunicación con Dios, nos metemos en situaciones que no quisiéramos vivir. Señor, yo nunca te negaré. Señor, yo nunca volveré atrás. Pero cuando la situación se pone difícil, empezamos a desfallecer. Pero gracias a Dios que siempre Él va a estar con nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo para alentarnos, para fortalecernos. Que con el amor inagotable del Señor, a pesar de los fracasos, a pesar de perder la fuerza muchas veces de seguir adelante, de cumplir a lo que nos hemos comprometido, a veces quedamos defraudados y decimos, Señor, yo soy un fracaso. En algunas ocasiones de un proceso de mi vida lo he dicho, Señor, tal vez tú esperabas más de mí, no he alcanzado a lograr
y quizás no he llenado tus expectativas. Y viene el amor inagotable del Señor, que aún en medio de esos fracasos me toma, me restaura, y puedo entender que su amor es más grande que nuestras caídas, que nuestros errores, que el no poder cumplir aquello lo que nos hemos comprometido. Y eso es también lo que podemos manifestar a través de ese pasaje. No sé cuántas veces le ha fallado al Señor, pero yo sé que en su infinito amor viene y te restaura. Y te dice, hijo mío, sigue adelante porque yo estoy contigo. Sigue adelante porque se cumplirá su propósito en él. Y vamos a poder decir un texto que me parece maravilloso, que está ahí en Filipenses 1:6. Y Pablo dice, estando persuadido de esto, de que el que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida. Mi hermano ha fracasado en los intentos de servir al Señor. Deja que el amor de Dios te cubra, te restaura y sigue adelante. En otras palabras, le digo a mis hermanos, a mis hermanas, déjate ayudar, déjate restaurar. Levántate en el nombre de Jesús, vas a ver la gloria de Dios. Ya no dependa de tus fuerzas, dependa de la dirección de Dios y del poder de Dios que se perfeccione en ti, porque eso es lo que dice la palabra. Yo sé que estos días son días de restauración para nuestra vida, de entrar en una comunión constante con el Señor, de ser dirigidos por Él, porque a lo mejor vienen tiempos difíciles donde necesitamos hacer justamente lo que Dios quiere que hagamos. Y nuestra vida va a ser tocada, va a ser usada, va a ser levantada y sobre todo va a ser restaurada para posesionarnos en aquello a lo cual Dios nos ha llamado. ¿Qué te oramos en estos momentos y le decimos, Señor? Tú conoces mis fuerzas. Tú sabes cuál es el anhelo de nuestros corazones, Padre. Yo sé que te has mostrado Salvador, Padre, que nos ha hecho comprender en pasajes como esto, como le sucedió a Pedro, Señor, que tenemos grandes anhelos de seguirte donde quiera que tú estés, Señor. Pero no hemos tenido en cuenta, Padre mío, los tiempos ni tu voluntad. A lo mejor muchos de mis hermanos, Señor, se han sentido frustrados, Padre, por no alcanzar aquello que se han propuesto contigo, Señor. Y a causa de la flaqueza, de las debilidades, Padre mío, quizás nos sentimos, Señor, que no podemos, Señor, que nos impide muchas cosas, Señor. Pero yo sé que está golpeando a la puerta de nuestro corazón para restaurarnos, para dirigirnos, Señor. Y para que tomados de tu mano, Padre mío, podamos salir victoriosos en todos los desafíos, Señor, que tú nos has propuesto a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a no confiar, Padre mío, tanto en lo que podemos hacer, sino en lo que podemos hacer contigo, Padre. Enséñanos a depender de ti, a esperar en tu palabra, pero sobre todo, Señor, a permanecer en intimidad contigo, Padre. Bendigo a tus hijas, a tus hijos, Señor. Que tu presencia sea en este día con ellos, guiándole. Que ellos se puedan deleitar en ti, Padre. Que se vuelvan uno contigo, Señor. Y que tu Espíritu Santo ministre en sus corazones mañana, tarde y noche, Padre. Y haya reposo en ti, Señor. Gracias por la esperanza que nos da. Gracias por tu palabra. Y gracias porque yo sé que no faltará tu favor en nosotros, Padre. Te alabo, te bendigo y te exalto a ti, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias por este tiempo. Te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo y no te va a fallar. Le hablo su pastor Irán de Luz Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.